Seguimos con Javier Rodríguez, de la empresa Terratest. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Javier Rodríguez. Antes José Luis decía que soy el responsable de producción de Terratest. Sí, soy el responsable de producción de Terratest en el área del pequeño diámetro. ¿Vale? Y de ahí que la temática que os voy a proponer sea un trabajo de reparación en un túnel en Alicante. La obra es pequeña, es un proyecto pequeñín, pero creemos que aplica bastante bien a la temática. Básicamente por la singularidad de detalles de procedimiento constructivo que requería las singularidades de la obra en sí. Dentro de esas singularidades, voy a intentar los 20 minutillos que tengo de pasar de manera rápida por todos los puntos para ponernos un poco en antecedentes y contexto. Y en el último punto, perdón, el penúltimo, en el punto 5, que es un poco el que recoge toda la ejecución de la obra, para hacer un poco más protagonismo a esta parte de la jornada, ¿no? Que al final, ahora mismo, los compañeros y yo que estamos dando estas pequeñas charlitas, es ejecución. Entonces, en ese punto, ejecución, hablaremos de detalles para que veamos un poco, también en la línea de lo que decía en la inauguración de la jornada el consejero de Transportes, de la riqueza de la ingeniería geotécnica que tenemos en España. Ahí al final vamos a ver cómo nos enfrentamos a una obra que requiere de imaginación y de detalles para poder hacerla en condiciones adecuadas. Entonces, la obra en sí es una estructura, es una obra de drenaje, se construyó mediante un falso túnel con la idea de unir dos puntos que tenían en Alicante, en un barranco, y el túnel tiene una longitud de 238 metros. ¿Vale? Como veis en la foto, está formado por dos secciones semicirculares de 6 metros y al poco tiempo de su construcción ya empezó con deficiencias. Aquí, si os fijáis, aquí no sé si lo veis bien, pero me gustaría que este es un desarrollo del túnel que, como he dicho, tiene sus 238 metros. Y lo importante es que de esta diapositiva veáis un poco el punto alto y la boca de acceso, perdón, esas aguas abajo, y el acceso al túnel aguas abajo, pues tienen un diferencial de altura del orden de 35 metros, que a futuro, como os contaré, es lo que nos condiciona. La obra, la estructura, pues tenía sus deficiencias. Aquí veis alguna foto, pues veis que la bóveda está fracturada, está partida. En la parte inferior de la contrabóveda o solera del túnel, igualmente tenía sus deficiencias. Hay zonas que tenían pérdidas de hormigón con el acero que se veía de la construcción, pues bueno, de los años 80 con sus carencias y que al final derivó en este tema. Derivó en este tema hasta el punto de que gran parte del túnel se tuvo que apuntalar. Hasta que en el año 19, a finales, pues fue cuando hicimos la intervención de emergencia que se declaró por el organismo competente y se hizo una actuación en 50 metros de túnel, de los 268 metros que tenía. Hasta aquí, bueno, os he contado un poco cuál es la estructura a reparar y ahora os voy a contar rápidamente la información que se obtuvo, qué estudios se hicieron para obtener información, para hacer un análisis y adoptar una solución. Entonces, aquí voy un poquito rápido, ¿vale? Se hicieron en el año 2007 ya dos sondeos. El sondeo 1 se hizo en el eje de uno de los túneles, en el que tenía más afección, y el sondeo 2 se hizo en el hastial en la zona del trasvase del túnel, que tenía más deficiencias.
Entonces, aquí vemos el primer sondeo, como en la descriptiva de lo que tenemos es un relleno, grandes huecos, ¿veis? Hasta de 5 metros. Y luego hay un terreno natural, pues bueno, pues que es un conglomerado y en algunas partes pues tiene caliza. El sondeo 2, acordaros que este es el que se ha hecho en el tras 2 de uno de los túneles, pues la información importante que arroja es que los SPTs son bastante bajos comparativamente con el resto de ensayos de penetración que se hicieron en el resto de la longitud del punto ensayado. En el año 19, pues cuando se declara la emergencia, se entra al túnel, se ve que el túnel tiene agua en circulación y se toman lecturas piezométricas, que veis ahí, que he puesto que tiene hasta 1,30 metros de altura desde el nivel de la bóveda. Aparte se hace ensayos de geofísica y pues bueno, se ve un poco más detallado las afecciones que tiene el túnel, que tiene claramente, como veis aquí, vemos la siguiente diapositiva, aquí lo veis mejor, la zona esta, que es la que tiene mayores huecos, ¿vale? Y la que está pintada en rojo, que es la que supuestamente tiene con menos desarrollo los huecos en el túnel. También en este año 19 se hace una campaña geotécnica y, bueno, de manera rápida veis ahí que el hormigón tiene espesores heterogéneos, que sigue certificándose que hay huecos físicos bajo la solera, que hay rellenos, que hay depósitos de gravas con su matriz en limo arenosa y también importante, veáis que en esta tablita, que bueno, no se ve muy bien, pero se controla la altura del agua del freático existente en el túnel y hay zonas que a los 8 centímetros de la solera del túnel hay cota de agua. Entonces, con toda esta información geotécnica, al final, pues bueno, pues todos los que estamos aquí, yo creo que sabemos que la conclusión final es un poco lo que está aquí representado y es que el túnel tiene grandes deficiencias por un relleno inmediatamente inferior a la solera y además de que el relleno natural también tiene sus deficiencias motivadas por el agua en circulación, que me imagino que hace en los años 80, cuando se construyó con sus serias dificultades, el relleno artificial poco a poco se fue erosionando por el agua en circulación y afectó en profundidad. Entonces, con todo esto al final, la solución que se adopta pues es un poco una inyección con mortero en las zonas donde se encuentran las deficiencias. Este tratamiento de mortero, pues como veis aquí en la diapositiva, pues por supuesto, la primera idea fundamental que busca es rellenar los huecos, dar un comportamiento monolítico al arco para que trabaje como debe trabajar, descargando correctamente y recuperar la parte de la capacidad de reacción del relleno del tras 2 del astel derecho que tiene grandes deficiencias. Aquí veis secciones tipo de la zona con más afección y otra que se hizo para las zonas que tenía menos afección. Entonces, el tipo de mortero, pues era un mortero seco, un mortero bastante seco de muy baja movilidad, que, bueno, pues lógicamente lo que se buscaba era compactar y desplazar los terrenos que tenían baja compacidad y rellenar los huecos. El mortero, como veis, una de las características o premisas que tuvo en el diseño era del orden de 5 y 10 centímetros. 5 en las zonas para querer mejorar el terreno desplazándolo y 10 para aumentar en la zona de mayor cantidad de huecos, rellenarlas. Entonces, aquí, bueno, veis un poco parámetros tipo que tampoco tiene mucha importancia del tipo de tratamiento, pero sí que me gustaría que veáis esta fotito de la diapositiva, porque al final, hoy en día, con el mundo de las tecnologías, yo creo que todos estamos acostumbrados
a pensar que un tipo de obra pues las hacemos con maquinarias de última generación, pues como veis ahí, que tenemos un silo que nos manda el mortero a una planta de fabricación mezcladora automática con su bombeo y nos lo lanza la máquina. Eso, ahora veréis que eso no nos ha aplicado en esta obra. Aquí, como os decía, pues quiero hacer un poco más quizá de protagonismo a la ejecución. Como os decía, veis el detalle del perfil longitudinal y esta foto que veis está tomada desde la boca de aguas abajo y esa es la parte superior de la obra, ¿vale? Del acceso a la obra, perdón, que era la calle transitable y había 30-35 metros para entrar al barranco. Bueno, menor importancia quizá tiene la accesibilidad, que bueno, con sus grúas, 2 grúas se utilizan, pero bueno, eso quizá es lo más sencillo. Primer problema que tuvimos en la ejecución de la obra, bueno, pues lo que se había hecho en gabinete, hubo que cambiar la distribución de los taladros, puesto que en ese momento la máquina que se llevó a hacer el trabajo, pues por dimensiones de la combinación de la máquina y el túnel, no podía, no encajaba. Entonces, ¿qué hicimos? Fue una nueva redistribución de los taladros que veis a color, azules y verdes, siempre manteniendo como premisa que la zona en profundidad que queremos tratar, bien sea en sección transversal o bien en 3 dimensiones en volumen, que esas zonas volumétricas queden siempre tratadas de acuerdo al estudio que se había hecho. Siguiente problema. Sí, el problema que teníamos era un poco el suministro. Acordaros que el acceso era realmente complicado y lo que tuvimos que hacer es fabricar el mortero. Además, a nadie se le puede ocurrir decir que 35 metros quiere bombear un mortero de esa consistencia, que veréis ahora, era imposible. Entonces, se fabricó el mortero in situ, a pie de túnel, bueno, pues, con unas maquinillas, pues no son las más nuevas en cuanto a facilidad para automatismos, pero sí que nos garantizaban este equipamiento que compramos y adaptamos a que la consistencia del hormigón siempre fuese la que se estaba buscando y fuese constante, porque la asistencia técnica que teníamos en obra, por supuestísimo, que estaba muy encima del cumplimiento de dicha consistencia. Entonces, como veis aquí, pues bueno, toda la maquinaria que se tuvo que diseñar novedosa para poder trabajar abajo. Aquí, pues el mortero, que fue el gran problema de la obra, que condicionaba absolutamente todo, motivado a su vez por el acceso. Entonces, mortero seco, bueno, pues veis, mirad, ahí veis el mortero, qué tipo de consistencia tiene, en el que es difícil de bombear. Hasta tal punto, estas características de este mortero, que también como detalle, os he de decir que yo creo que estamos todos acostumbrados a lo mejor a que un hormigón lo bombeamos con secciones de 4 pulgadas y un mortero, pues a lo mejor estamos hablando de la mitad. Pues en este caso no fuimos, vamos a decir, exigentes en reducir costo, fuimos más bien, intentamos afianzar la calidad del trabajo a costa de que las mangueras de línea de conducción del mortero fuesen ricas en sección para mantener las secciones desde su salida de fabricación del mortero hasta la introducción en profundidad. Aquí, bueno, como otro detalle, pues, en el trabajo, además del control con un dispositivo en tiempo real de los parámetros de inyección, pues teníamos pues lo que los viejos, que yo ya llevo 20 años en esto, siempre hemos conocido, y es un control analógico. Entonces, un detalle más de la obra. Otro detalle más de la obra, importante.
¿Por qué se ha puesto? Yo creo que asociamos todos a lo mejor la ejecución de un tipo de trabajo de este tipo con cabeza pasante, y aquí Terratés apostó y decidió hacer el trabajo con un martillo en cabeza. Para eso fabricamos un eje de barrido especial, ¿vale? Ese eje de barrido especial lo que nos permite es mantener sección constante en todo el bombeo. Además, trabajando con el martillo en cabeza, nos garantizamos atravesar terrenos de diferente naturaleza, duros, blandos, que era un poco lo que teníamos en la obra, y pues con inventos que cada uno en su obra y con su experiencia fabrica, pues se trabajaba de una manera importante también este tipo de trabajo de no ser agresivo con el terreno circundante para permitir que realmente en las zonas que necesitan desplazamiento del terreno natural se consiga. Entonces, bueno, al final son un montón de detalles, de singularidades que consigues previamente estudiar para organizar y conseguir buen resultado. Que a día de hoy el túnel se ha desmontado los puntales y no tiene ningún problema. Entonces, aquí, perdonad, un pequeño vídeo, si es que me deja. En este vídeo, que bueno, no tiene muchísima calidad, pero no se tomó con la idea de hacer esta exposición, pero bueno, veis cómo se vierte el saco de mortero, nos lo vertemos a la bomba por sus mangueras, importante como os he dicho, que mantengan sección, ¿vale? Para evitar reducciones y golpes de presión no buscados. Aquí veis un pequeño detalle del dispositivo de control instantáneo, y aquí veis el eje de barrido que os he dicho, que está sobredimensionado con sus intríngulis para aguantar los golpes de percusión del martillo y garantizar el trabajo adecuadamente. Y eso es un poco todo.